En la cuadrícula se colocan algunos números de forma que la suma de los números de la primera fila es 3, la suma de los números de la segunda fila es 8 y la suma de los números de la primera columna es 4. ¿Cuál es la suma de los números de la segunda columna? Bien, si nos ponemos a revisar la información, en este caso es un problema muy concreto. No hay mucho que esté implícito dentro de la descripción del problema, pero bueno, nos habla entonces de la primera fila que va a sumar 3, la segunda fila que va a sumar 8, y lo voy a poner aquí con color diferente porque ahora habla de la primera columna y nos pregunta la suma de los números de la segunda columna. Entonces, por favor, copien el problema, lean bien. Aquí les voy a subrayar algo más. Léanlo bien, intenten resolverlo. Mucho ojo, tal vez puede que encuentren una o dos o más soluciones posibles, pero pues los invito a que analicen bien qué es lo que hicieron. Entonces, pausen el video y en un momento más regresan. Bien, entonces vamos a empezar a revisar. Sabemos que la suma de los números de la primera fila es 3, luego la suma de los números de la segunda fila es 8, la suma de los números de la primera columna es 4 y nos preguntan cuál es la suma de los números de la segunda columna. Aquí le voy a poner segunda columna y aquí le voy a poner primera. Ok, vamos a visualizar algo. En realidad, este problema es demasiado sencillo, pero nos lleva a analizar y nos lleva a entender algo que sí es muy útil. En este caso, nosotros no conocemos cuáles son los números que están en esta cuadrícula de 2 por 2, pero sabemos que la primera fila suma 3 y la segunda fila suma 8. Independientemente de qué números vayan en esta cuadrícula, nosotros sabemos que si sumáramos los 4 números, que en este caso son números que no conocemos, sabemos que todo eso va a ser igual a 3 más 8. ¿Por qué 3 más 8? Bueno, porque los primeros dos es 3 y los segundos es 8, ¿sí? Y nosotros no sabemos cuál es cada uno de esos números, pero en realidad tampoco es que lo necesitemos, porque la pregunta nos dice cuál es la suma, no cuáles son los números. Entonces, ya desde aquí empezamos a darnos cuenta de algo. Nosotros sabemos entonces que 3 más 8 son 11, entonces la suma de esos 4 números va a ser 11. Pero si los visualizamos como las columnas, nosotros sabemos que la suma de esos 4, independientemente que las sumas parciales, es decir, la suma de la primera columna y luego la suma de la segunda columna, sabemos que independientemente de eso también va a ser 11 porque se van a estar sumando exactamente los mismos números en un orden distinto, pero a final de cuentas los mismos números. Entonces ya de aquí es muy fácil determinar, porque nosotros tenemos 4 más otro número que yo le voy a llamar n, y entonces sabemos que 11 es igual a 4 más n. Aquí lo voy a volver a escribir, y pues esta ecuación lineal no tiene mucho que hacerle, porque la podemos resolver incluso sin necesidad de despejar n. Nosotros sabemos que este lado tiene que ser igual a este otro lado, y entonces 4 más n son 11, entonces 4 más 7 van a ser 11 y lo podemos comprobar. Si agrupamos términos semejantes, nos queda 11 menos 4 y que esto es igual a n, y 11 menos 4 son 7. Entonces nosotros podemos saber o podemos determinar muy fácilmente que el número que va a ir aquí
es 7, es decir, la suma es 7. Aquí le voy a poner, esto es la suma. Y habrá quien quiera verificar ese dato. Y es muy fácil hacer la solución si nosotros queremos empezar a ponerle numeritos. ¿Por qué? Porque si analizamos la primera fila, sabemos que la suma es 3 y pues nada más tenemos en números enteros positivos tenemos dos formas, es decir, sumar 2 más 1 o sumar 0 más 3. Y pues esto lo vamos a poder intercambiar. Lo voy a poner un poquito más a la derecha. Y entonces, si en la cuadrícula aquí fuera un 2 y aquí un 1, bueno, entonces aquí tendría que ir otro 2 para que 2 más 2 son 4. Y aquí tendría que ir 6 para que 2 más 6 sean 8. Y aquí comprobamos que 1 más 6 son 7. Pero ¿qué sucede si nosotros los invertimos de lugar? Es decir, aquí ponemos el 1 y aquí ponemos el 2. Y luego aquí el 3 y el 0. Vamos a ver cómo quedaría. Que a final de cuentas lo único que estamos haciendo es verificar que hay muchas formas de acomodar los números, pero que a final de cuentas la suma siempre va a ser 7. Y en este caso vamos a poner aquí el 1 y luego acá el 2. Entonces 1 más 3 da 4, 1 más 2 da 3 y luego aquí nos va a faltar un 5 para que 3 más 5 sea 8 y 2 más 5 vuelve a ser 7. Ahí ya comprobamos la segunda forma. Vamos a una más, vamos a la del 0 más 3. Si aquí tenemos 0, aquí tenemos que poner 4, ¿sí? Para que 0 más 4 sea 4, 0 más 3 son 3, y entonces aquí tenemos que poner otro 4, 4 más 4 son 8, y ya nos queda la segunda columna, 3 más 4 son 7. Y si los intercambiamos de lugar, nos va a quedar algo muy similar. En este caso 3 más 1 nos da 4, y luego 3 más 0 nos da 3, 1 más 7 nos da 8 y 0 más 7 nos da 7. Pero pues ya tenemos aquí resuelto el problema, ya hasta vimos cómo acomodar los números, pero es muy importante, hay que aprender a leer bien las preguntas para saber qué es lo que nos están preguntando y tal vez ahorrarnos trabajo completamente innecesario. En este caso quise desarrollar esas 4 formas para que nos sirviera como ejemplo de cómo hay problemas en los que podemos hacer muchas cosas explorando, pero pues en este caso no era necesario. Entonces espero les haya gustado. Cualquier duda o comentario, por favor lo dejan aquí abajo del video y con todo gusto les ayudo.